Hola amigos de Honor Ediciones Yaso Digital Content. Estamos aquí en una nueva entrega donde vamos a hablar de ciencia y filosofía, según el materialismo filosófico. ¿Y por qué vamos a hablar de ciencia y filosofía? Fundamentalmente porque entendemos que es importante el que vayamos desgranando claramente qué es el pensamiento, qué es la filosofía, qué es la teoría del conocimiento, qué es la epistemología, qué es la ciencia y qué es la religión. Todo eso para poder seguir avanzando en algo tan importante como es el pensamiento humano y el desarrollo humano. Hola a todos, aquí bienvenidos a este episodio que vamos a intentar desgranar en este podcast lo que sería para el materialismo filosófico ciencia y filosofía. Y nos van a acompañar dos contenidos que hemos preparado para ustedes a partir de dos charlas de Carlos Madrid. Una primera charla que intenta desgranar lo que para José Manuel Sánchez Ron en su libro Ciencia y Filosofía es la filosofía frente a la ciencia y por otra parte una charla más general, en resumen, de lo que Carlos Madrid nos intentó aclarar qué es la filosofía y qué es la ciencia. Según Sánchez Ron, la filosofía es como la madre de la ciencia. De la filosofía nació la ciencia y ahora la ciencia ha crecido tanto que ha tomado el lugar de la filosofía en el conocimiento. Él cree que los científicos han reemplazado a los filósofos y que la filosofía solo tiene un pequeño papel hoy en día, principalmente en temas de valores o como la ética. Y ahí está el elemento fundamental que nos intenta explicar Carlos Madrid a partir de las ideas fundamentales del materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Además, como aportación propia, les tengo que decir que debemos entender la diferencia entre ciencia y filosofía y las ideas que plantea Gustavo Bueno de que las ciencias se reúnen en campos es un elemento importantísimo para todos los que hemos desarrollado ciencia alguna vez en nuestra vida. Pero, ¿qué piensa Gustavo Bueno y sus seguidores como Carlos Madrid? Ellos no están de acuerdo con esto. Según el materialismo filosófico, las ciencias no nacen de la filosofía, sino de las técnicas. Por ejemplo, la geometría vino de las técnicas de medición de los antiguos, los griegos, no directamente de la filosofía. La física vino de las técnicas mecánicas y artesanales, y así podríamos seguir. Y en la charla de Carlos Madrid va dando múltiples elementos que ustedes van a poder escuchar en los resúmenes, en la síntesis que les hemos preparado para ustedes. Y después del vídeo podrán ustedes conocer en profundidad los enlaces que les llevan a los vídeos originales donde ustedes, si tienen tiempo y desde luego ganas de mejorar y aprender y evolucionar en esta materia, lo van a poder hacer. La filosofía, en cambio, aparece después, cuando ya hay ciencias establecidas. La filosofía se dedica a analizar y criticar las ideas que surgen de las ciencias. Es como un conocimiento de segundo grado que mira los supuestos ocultos en el pensamiento científico. Además, muchos científicos, cuando hablan de temas más allá de su campo de conocimiento, que es tal y como se denomina en el materialismo filosófico, como el espacio, el tiempo, la realidad, están haciendo filosofía, aunque no se den cuenta. Esto se llama filosofía espontánea. Y es aquí donde la filosofía profesional entra en juego para examinar y criticar esas ideas de cómo se han construido, de cómo se han elaborado. Entonces, la filosofía no está muerta, ni ha sido reemplazada por la ciencia. De hecho, hay muchos problemas en la ciencia actual que requieren de la filosofía para ser entendidos. Por ejemplo, ¿qué significa el multiverso? ¿Es solo una teoría científica o tiene implicaciones filosóficas? ¿Qué pasa con el principio antrópico, que sugiere que el universo está ajustado para la vida? Estas son preguntas que la ciencia plantea, pero que la filosofía ayuda a desentrañar y que ayuda a conocer en profundidad el cómo esas ideas se van construyendo. También en temas como la bioética o la inteligencia artificial o la sostenibilidad. La filosofía juega un rol crucial para pensar en las implicaciones éticas y sociales de los avances científicos, pero también para analizar y conocer cómo se han ido construyendo ese edificio de conocimiento que hace que un campo científico reúna toda esa materia. En resumen, desde la perspectiva del materialismo filosófico, la filosofía no solo sigue viva, sino que es esencial para comprender y criticar el mundo científico y técnico en el que vivimos. Y para intentar abundar sobre este tema, les dejamos con dos síntesis sobre dos distintos vídeos que les colocaremos, como les hemos dicho, al final de este presente vídeo,
para que puedan ampliar este conocimiento de forma más exhaustiva a la luz de las dos charlas que Carlos Madrid nos brinda. Ya saben, ciencia, filosofía, filosofía, ciencia. Importantísimo para seguir progresando. Ya saben que estamos empeñados en intentar hacer que dentro de nuestros canales vayamos progresando en el conocimiento, en el pensamiento y cada vez ser capaces de utilizar la razón para ser un poco más humanos. Hasta la siguiente, les dejo con las dos aportaciones y gracias por seguirnos y hasta la siguiente, chao. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos en un tema, bueno, que da para mucho debate. La relación entre ciencia y filosofía hoy en día. Una relación a veces un poco tensa, ¿verdad? Sí, sí, un poco. Vamos a analizar una crítica bastante interesante al libro Ciencia y Filosofía de José Manuel Sánchez Ron. Ujú. Nos basamos en una intervención de Carlos Madrid Casado, que, bueno, le da una vuelta interesante. Vale, perfecto. ¿Y cuál es el punto de partida? Pues son 3 preguntas que le hicieron a Sánchez Ron. A ver, ¿qué le debe la ciencia a la filosofía? La segunda, ¿ha muerto la filosofía, digamos, a manos de la ciencia? Uf, esa es fuerte. Ya ves. Y la tercera, ¿cuáles son los problemas filosóficos que importan en la ciencia de hoy? Y vamos a ver la crítica a sus respuestas desde una óptica, bueno, la del materialismo filosófico. Entendido. Materialismo filosófico suena potente. Y sí, a ver, uno de los puntos clave de la crítica es, bueno, la supuesta falta de definiciones. De Sánchez Ron. Sí, o sea, ¿qué entiende él por ciencia y qué entiende por filosofía? Le achacan que su visión de la ciencia es muy teoreticista, Teoreticista. ¿Qué quiere decir eso exactamente? pues que la ve sobre todo como sistemas lógicos, matemáticos, ¿sabes? Con capacidad de predecir, muy centrada en la física, quizá. Ah, vale. Como si la física fuera la ciencia por excelencia. Eso parece sugerir la crítica, y que eso podría dejar fuera otras disciplinas. Y su idea de filosofía, pues parece que la reduce mucho a filosofía de la ciencia. Claro. Y ahí es donde la crítica propone otras visiones, ¿no? Como la del materialismo filosófico que mencionabas o esa teoría del cierre categorial de Gustavo Bueno. El cierre categorial. Sí, bueno, básicamente es una forma de entender cómo cada ciencia, digamos, construye su propio campo, sus propios métodos, distingue como diferentes tipos de ciencia, no una sola, y también diferentes tipos de filosofía, dogmática, histórica, crítica. O sea que la crítica dice, oye, que hay más mundo y fuera. Exacto. Que esa falta de definición al principio, pues claro, afecta a todo lo que dice después Sánchez Ron. Entendido. Pues vayamos a la primera pregunta. ¿Qué le debe la ciencia a la filosofía? Sánchez Ron usa la metáfora de la madre, ¿no? Filosofía madre, ciencia hija. Sí, esa es la imagen clásica. Pero la crítica, Bueno, le da la vuelta. totalmente. Ah, sí. ¿Cómo? Pues sostiene que las ciencias no nacen de la filosofía así en abstracto. Nacen de técnicas, de prácticas concretas que ya existían. Por ejemplo, Pues la geometría, que vendría de medir campos, de la agrimensura, o la física, que tendría raíces en la mecánica de los artesanos, ¿sabes? vale. O sea, primero la práctica, la técnica. Eso es. Y la filosofía, por ejemplo la de Platón, vendría después, a reflexionar sobre las ideas tan potentes que surgen de esas ciencias que ya se han formado, como la geometría griega. Interesante. Y critican a Sánchez Ron por no considerar la geometría antigua como ciencia de verdad, ¿sabes? Como si la ciencia real empezara solo con la revolución física moderna. Vaya, invierten la relación causa-efecto, digamos. Justo. ¿Y la segunda pregunta? Esa de si la ciencia ha matado a la filosofía. Que Sánchez Ron parece que, bueno, que se inclina a pensar que sí un poco. Sí, cita gente como Hawking, Einstein o a Weinberg, ¿no? Con ese capítulo tan famoso de Contra la filosofía. Critica a los filósofos por ser demasiado flexibles interpretando o por buscar ser originales a toda costa. Ya. Pero aquí la crítica señala un detalle, bueno, bastante curioso. ¿El qué? Sánchez Ron pone como ejemplo de filósofo criticado por Weinberg a un tal Andrew Pickering. ¿Y? Pues que Pickering es físico de partículas de formación, no es filósofo de origen. Anda, no me digas. O sea que el ejemplo que usa para ilustrar la crítica de un científico a los filósofos es otro científico. Exacto. Vaya tela. Y esto, según la crítica, ilustra algo importante. ¿Qué cosa?
que muchas veces el debate no es ciencia contra filosofía, como dos bloques enfrentados, sino que a menudo son científicos haciendo filosofía, a veces sin darse cuenta, ¿no? Lo que llaman filosofía espontánea. Ya, como reflexiones más generales sobre su propio trabajo. Eso es. O son diferentes posturas filosóficas sobre la ciencia las que chocan. El lío está más en las ideas que en las etiquetas de científico o filósofo. Entendido, entiendo. Vale, y entonces, si Sánchez Ron parece dejarle a la filosofía, sobre todo el terreno de la ética, los valores que surgen con la ciencia, ¿qué dice la crítica? ¿Qué papel le queda a la filosofía? Pues un campo muchísimo más amplio, vamos. Los críticos que se citan, como Ordóñez o Quintanilla, dicen que la filosofía tiene mucho que decir en cuestiones, bueno, ontológicas. Ontológicas, o sea, ¿sobre qué tipo de realidad existe o describe la ciencia? Exacto. Y epistemológicas, cómo conocemos, los límites de la ciencia, pero también temas sociales, bioética, un montón. Claro, debates actuales como, no sé, el multiverso, el origen del tiempo. Eso. O la relación mente-cerebro, que es un lío tremendo. O incluso algo tan básico como dónde está la frontera entre ciencia y pseudociencia. Ya. Desde esa perspectiva del materialismo filosófico, la filosofía es como un saber de segundo grado. Un saber de segundo grado. ¿Qué significa eso? Pues que no busca descubrir hechos nuevos del mundo, como hace la ciencia, sino que analiza críticamente los propios saberes científicos y técnicos. Ah, vale. Examina cómo funcionan por dentro. Sí, sus bases, sus métodos, sus conceptos y, muy importante, los supuestos filosóficos que los científicos a veces usan sin pararse a pensar. Como un control de calidad, pero de las ideas. Algo así, un control de calidad conceptual, sí. Entonces, la imagen que sale de esta crítica no es de sustitución, no es que una reemplace a la otra. Para nada. Es una interacción mucho más compleja y constante. La filosofía seguiría siendo esencial para mirar con lupa los cimientos y las implicaciones de lo que hace la ciencia. Así que, lejos de estar rota, la relación es, bueno, necesaria, aunque sea tensa. Justo. Y fíjate, esto deja una reflexión interesante ahí flotando, ¿no? ¿Cuál? Pues que ahora, con esta especialización tan brutal que hay en la ciencia, ¿no será que se necesita quizás más que nunca esa reflexión filosófica activa? ¿Para qué? Pues para no acabar construyendo edificios enormes de conocimientos sobre cimientos que no hemos mirado bien, ¿sabes? O para no caer sin querer en una filosofía espontánea que simplifique demasiado la realidad tan compleja que intentamos entender. Una buena pregunta para terminar, para seguir pensando. Desde luego. Iniciamos esta exploración con una tensión que yo creo es bastante palpable hoy en día, ¿no? Sí, se nota. Por un lado, tenemos científicos que avanzan, bueno, a veces parece que ignorando bastante la filosofía, Ajá. y por otro, pues, filósofos que teorizan quizá un poco de espaldas a la ciencia. El caso Sokal fue muy sonado, ¿verdad? Claro, el caso Sokal fue un ejemplo, digamos, extremo de esa desconexión o de la crítica a esa desconexión. Pero, a ver, ¿esto ha sido siempre así? ¿Esta separación tan marcada? No, en absoluto, ¿qué va? Hubo tiempos, piensa en la Edad Media, por ejemplo, donde ciencia y filosofía eran, pues, parte de un mismo complejo, estaban muy unidas. ¿Así? ¿Cómo funcionaba eso exactamente? Pues mira, ciencia en esa época significaba varias cosas. Podía ser un saber hacer, una técnica, ¿vale? Vale. Pero sobre todo, y esto viene de Aristóteles, era un sistema ordenado de proposiciones, de conocimiento, que se derivaba de unos principios básicos. Entiendo, como un edificio lógico. Exacto. Y bajo esa idea, fíjate, la teología llegó a ser considerada la ciencia primera, la más importante. La cumbre del saber, digamos. Eso es. Y las universidades lo reflejaban. Las facultades mayores, las importantes, eran teología, derecho y medicina. Claro, alma, sociedad y cuerpo. Justo. Y la facultad de artes, que era donde estaba la lógica, la filosofía, la física, esa era como preparatoria, menor. Interesante. Entonces, si estaban tan unidas, ¿cuándo se produce esa ruptura, ese divorcio intelectual? Pues la fractura empieza a gestarse, digamos, entre los siglos XV y XVII, más o menos. El Renacimiento, la Revolución Científica. Exacto. Hay varios factores, pero dos son clave. Por un lado, el descubrimiento de América, que claro, puso patas arriba muchas ideas sobre el mundo. Sí, claro, obligó a repensar todo. Y por otro, la propia revolución científica, la cosmografía que se desarrolló en España y Portugal, por ejemplo, aplicando mates al mundo real, al mundo sublunar. Eso rompía con Aristóteles, ¿no? Totalmente.
rompía esquemas. Y luego ya figuras como Copérnico, Kepler, Galileo, bueno, y Descartes y Newton, por supuesto, ellos ya consolidan una nueva forma de hacer ciencia, ya separada de la filosofía tradicional. Vale, se separan en la práctica. ¿Y hay algún filósofo que, digamos, certifique esa separación, que la piense filosóficamente? Sí, se suele apuntar a Kant. Su crítica de la razón pura es en gran medida un intento de entender qué había pasado ahí, de delimitar los campos después del exitazo de la mecánica de Newton. Claro, de poner orden conceptual. Eso es. Y fíjate qué curioso el lenguaje. A Newton aún se le llamaba filósofo natural. Es verdad. El término científico, scientist, no se hace popular hasta el siglo XIX. Eso ya refleja la especialización, la separación de identidades. ¿Entendido? Ahora, en los materiales que hemos visto se menciona una perspectiva particular, el materialismo filosófico. ¿Cómo ve esta corriente toda esta historia? Porque parece que le da la vuelta. Sí, la invierte. Para el materialismo filosófico, simplificando mucho, claro, Claro. que pone el acento en la materia, en la práctica científica real como base de todo, pues no es la filosofía la madre de las ciencias. Es al revés. Al revés. ¿Cómo entonces? Primero, lo primero de todo, surgen las técnicas, el saber hacer práctico, la agrimensura en Egipto, construir cosas. Vale, la práctica, lo útil. Exacto. Y de esas técnicas, cuando se empiezan a sistematizar, a formalizar, muchas veces gracias a la escritura, a la demostración lógica, como pasó en Grecia con la geometría. Ajá. Ahí nacen las ciencias, saberes de primer grado. La geometría de Euclides, por ejemplo, nace de organizar y demostrar verdades sobre figuras que ya se usaban técnicamente. El teorema de Tales, Pitágoras. Verdades demostrables, necesarias. Entiendo la secuencia. Técnica, luego ciencia. ¿Y la filosofía? ¿Dónde entra ahí según esta visión? Pues la filosofía aparece después, como un saber de segundo grado, Segundo grado. ¿Qué significa eso? que no estudia directamente el mundo, como la física o la biología, sino que reflexiona sobre las ciencias, sobre sus conceptos, sus métodos, sus resultados. Los primeros filósofos como Tales, Platón, eran primero geómetras, ¿sabes? Ah, claro. Usaban la ciencia de su época para intentar explicar el mundo de forma racional, más allá de los mitos. O sea, la filosofía necesita a las ciencias para existir, para tener sobre qué pensar. Eso, Contraintuitivo, pero tiene sentido así planteado. exacto. Pero entonces, si la filosofía viene después, ¿sigue teniendo alguna función importante para la ciencia hoy? Desde esta perspectiva materialista, digo. Sí, claro que sí. Los textos sugieren al menos 3 funciones importantes. A ver, Primero, puede ser un estímulo. Ideas filosóficas pueden abrir caminos a la investigación científica. O a veces cerrarlos, también hay que decirlo. vale. Estimular. ¿Qué más? Segundo, puede ayudar a clarificar los métodos, los conceptos de las propias ciencias. Piensa en cómo la lógica de Aristóteles influyó en Euclides, en su forma de organizar la geometría. Ajá, una función metodológica. Eso. Y la tercera, que quizá hoy es crucial, Sí. es servir para poner coto, para criticar lo que podríamos llamar la filosofía espontánea de los científicos. Filosofía espontánea. ¿A qué te refieres? Pues a cuando los científicos, al interpretar sus propios resultados o al divulgarlos, van más allá de lo que la ciencia estrictamente dice. Hacen afirmaciones metafísicas, extrapolaciones, a veces sin darse cuenta. Ah, ya veo. Como cuando lees titulares tipo «La ciencia demuestra que no existe el libre albedrío» o «El universo es un holograma». Exacto. O las promesas a veces desmedidas del transhumanismo o ciertas interpretaciones cosmológicas sobre multiversos. Ahí, los científicos están haciendo filosofía, pero a menudo de forma un poco ingenua, sin el rigor filosófico. Entiendo. Una filosofía académica, consciente de ser un saber de segundo grado, puede analizar esas ideas, mostrar sus límites, sus presupuestos ocultos que no son científicos. Muy interesante. O sea, la filosofía como una especie de control de calidad conceptual para la propia ciencia cuando ésta se excede. Algo así, sí. Una reflexión crítica necesaria. Una perspectiva que, la verdad, reordena bastante las piezas del puzzle habitual. Y nos deja, creo, con una reflexión final interesante que se desprende de todo esto. Dime. Si aceptamos esta idea de la filosofía como un saber de segundo grado, que depende de las ciencias de cada momento histórico, ¿no implica eso que toda filosofía está de alguna manera condenada a ser revisada? Hombre, claro. O sea, a medida que las ciencias avanzan y cambian nuestra comprensión del mundo, ¿no tendrán que cambiar también las filosofías que reflexionan sobre ellas? ¿Están destinadas a ser superadas, por así decirlo? Pues es una pregunta potente para cerrar. Deja pensando, desde luego.